Vengo a hablar sobre un tema que me ha estado pareciendo curioso en estos días. Voy a hablar específicamente, aunque de hecho yo no me suelo meter en temas de política, pero como residente de este país creo que es momento de decir ciertas palabras y estoy hablando del caso de Guatemala. Pues bien, para los guatemaltecos que creo que son los que más les va a interesar este video y lo que está sucediendo, es que las elecciones están cerca, literalmente van a ser mañana, o cuando suba este video seguramente sí, va a ser el domingo. Y está sucediendo un caso muy curioso. Yo ya he querido hablar de esto desde hace años, pero realmente no he tenido la motivación porque creo que este video al final va a llegar a más gente que no es de mi país. El caso de Guatemala ha sido un caso muy curioso. Desde hace años nuestra moneda ha sido la más estable de toda Latinoamérica, desde hace más de una década. Y hubo un momento en el que Guatemala era de primer mundo, no sé si lo sabían. Gracias, maestro de historia. Era el primer mundo con la moneda de las monedas más grandes, incluso superior al dólar. La Universidad San Carlos, que es la universidad nacional por defecto de este país, Guatemala, era la universidad más prestigiosa, que llegaban extranjeros desde toda Europa a Guatemala a estudiar. Bien, ¿qué pasó con todo este prestigio que tenía Guatemala? Dejando de lado todo el tema de la conquista de los españoles, nuestro oro que lo quitaron, dejemos ese tema de lado, ya que ahora somos un nuevo gobierno, tenemos que empezar desde cero, y que nuestro oro lo quitaron, yo siendo latinoamericano y como me enseñaron en mi país, que en historia, no sé si lo han sabido ustedes, pero en historia los latinos les enseñan tal que los españoles nos quitaron el oro, violaron, esclavizaron a nuestras mujeres y mataron a nuestros niños. Sí, sí es cierto, pero no estamos en 1420 o realmente no me acuerdo de la fecha para estar hablando de esto como que si fuera un tema ahora. Yo también tengo resentimiento sobre lo que pasó, pero no es justificación para andar quejándose que somos tercer mundo, porque no. Hablemos las cosas como son. Japón, la Segunda Guerra Mundial, les cargaron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Fueron el país de los países peor parados después de la guerra, con millones de muertos, miles de desamparados y mucha hambruna. Y veamos cómo quedó después de de varios años, cómo quedó ahora. Es de los países mejor valorados del mundo y con la tasa de seguridad más alta en estadísticas de todo el mundo. Y bien, así que no podemos decir que nuestra excusa por ser tercer mundo es porque somos pobres. Japón se recuperó de una ocasión mucho peor que nosotros y no anda quejándose. No quiero poner a Japón en un altar diciendo que somos peores que ellos. Simplemente quiero recalcar que los guatemaltecos no tenemos excusa para estar quejándonos de todo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, bueno, yo desde niño, créanme que no es por engrandecerme o ser orgulloso, pero yo he sido muy realista desde niño a causa de mi situación económica. Mis padres sufrieron trabajando, sufrieron de injusticias. Créanme que si hay alguien de quien puedo hablar por experiencias de mis padres, que ellos sufrieron de todo, y entiendo de una forma realista cómo funciona el mundo y la economía. A pesar de que no he estudiado nada y yo hablo desde la ignorancia, desde un joven que pasó y entendió este mundo, que no están las oportunidades para los jóvenes como nos gustaría. Este mundo sí está dominado por gente corrupta, y más este país. Mañana se van a celebrar las elecciones de presidencia de nuestro país. Ya llevamos muchos años, muchas presidencias que no han sido beneficiosas para este país. Muchos se jactan, muchos quieren decir que son de mano dura, prometen cosas, prometen alimentos, prometen tal cosa gratis. Y el problema está ahí. Todos los presidentes prometen, prometen, prometen. Y ese es un problema que creo que todos entienden. El problema de mi país es que nosotros les creemos. Y es que yo he conocido a mucha gente de, digamos, Argentina,
que es de los países representativos de Latinoamérica, de los pueblos, personas de pueblos de Argentina y personas de pueblos de Guatemala, ya que yo he ido a ayudar a algunos pueblos que necesitan ayuda y créanme que no son lo mismo. La mentalidad de los pueblos de Guatemala no es la misma que otra mentalidad de otros pueblos, porque en los otros pueblos son más racionales y entienden el beneficio a largo plazo. Nuestro país tiene un serio problema con las regalías, como le dicen, el problema de padre, el Estado. El padre es el Estado. El Estado nos da todo. Nos da alimento, nos da seguridad, nos da trabajo, nos da oportunidades. Y eso no es así. El Estado se tiene que ocupar primordialmente de los derechos de los civiles de ese Estado, de ese país. Y el problema es que nosotros nos encanta recibir cosas gratis. Nuestro país es de los más analfabetas del mundo. Yo he conocido a mucha gente que realmente piensa antes en su mundo de la burbuja, antes de pensar en su país, y realmente venden su voto. ¿A qué me refiero? Si lo que hacen estos partidos es decir, mira, ve a votar por mí y yo te doy una bolsa de comida, o te doy 1000 quetzales, que serían como $900, sí, mucho. No, menos. Serían como $120. Perdón, estoy confundiendo los valores. Un poco más de $100 por vender el futuro del país. Y este es el problema de este país. Que las campañas en Guatemala, porque yo sé que Guatemala es una hormiga en un mundo gigante, porque nadie habla de Guatemala. Yo estoy consciente de eso. Yo he visto y he hablado con gente de mucho país, con gente extranjera, europeo, y nadie menciona Guatemala. Le dicen Guatemala, ¿qué es eso? Les tengo que decir, estamos debajo de México. Y dicen, México, sí, México. Pero nadie sabe que es Guatemala. Y somos los vecinos de los mexicanos. Y yo realmente me siento más mexicano. Y creo que eso pasa con la juventud. Y ese es el problema principal de este país. Me siento más mexicano que guatemalteco. Y ese problema viene porque los mismos guatemaltecos somos muy, ¿cómo decirlo? Somos muy discriminatorios con nuestra propia cultura. Yo he conocido a mucha gente que se burla, gente de la capital, porque en la capital, para ponerlos en contexto, la capital, un estándar de vida alto, ya que es la capital del país, sería como un estándar medio de países como Estados Unidos o Argentina. No somos altos, la verdad. Imagínense cómo estarían los pueblos que tienen un estándar muy pobre, deplorable. Niños que no tienen oportunidades, y a causa de eso nace el alfabetismo, que la gente no les permiten, no tienen la oportunidad de aprender. Pues bien, en la capital se burlan de los indígenas. Yo he visto mucho eso. Incluso yo de niño, influenciado por todo eso, me molestaba también ver a gente indígena. Yo les juro que ahora yo me arrepiento de todo corazón de eso. Pero uno de niño, al ser influenciado por tanto racismo, tanta discriminación injustificada, se lo termina creyendo. Y después yo me puse a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué los miramos a los indígenas como algo malo? Si inicialmente en nuestro país, Guatemala, que estaban los mayas, era territorio maya, a la par de los aztecas, los indígenas tenían terrenos legales por parte después de la conquista. Y los mestizos éramos incluso menos que los indígenas, porque los indígenas eran de sangre pura, venían descendientes de mayas y pueblos indígenas. Nosotros éramos mestizos de los españoles y indígenas, y aún así después nos sentíamos superiores, solo por tener parte de sangre española. Y eso me molestaba mucho. Si ellos incluso tenían más derechos que nosotros, y aún así hoy en día los seguimos discriminando. Yo cuando miro a una gente, a los garífunas, que si no me equivoco, perdón, es que yo tampoco, eso es algo que yo también me siento culpable, y es que yo no me siento atraído para nada en mi cultura de este país.
No hay nada en este país a partir de los primeros 3 años de la escuela obligatoria, que sería no, de los primeros 3 años antes de preprimaria. Ya ni me acuerdo los primeros dos, como se dice. Lo único que explica mayormente de nuestra patria son dos cosas: hacer un trabajo de dibujando los instrumentos nacionales, que sería la marimba, y a los símbolos nacionales, que sería la moja blanca, que es nuestra planta nacional, el quetzal, y algunos todavía se sienten increíbles, así como muy, muy creídos, de que todavía dicen al héroe nacional, Tecún Umán. No sé si sabían, pero Tecún Umán fue un héroe nacional que luchó contra los españoles y murió. Y con su muerte de valentía, el quetzal bajó a su pecho, y con la sangre de su pecho se tiñó de rojo, y ese es un símbolo de lucha para los guatemaltecos. Y me parece una historia sorprendente. Es que les juro que si yo se las cuento completa, se van hasta a emocionar, porque la historia de Tecún Umán es emocionante, te da ganas hasta de superarte y ser orgulloso de tus raíces. Pero no la promueven. Se dice, háganme un dibujo. Los niños preguntan, ¿y quién es Tecún Umán? Es un héroe que luchó contra los españoles, y el ave se posó sobre su valentía. Ahí se queda el patriotismo de este país. Ya luego los niños crecen, no le prestan atención a eso y se olvida. Hay clases en este país que promueven el estudio de otro idioma, que sería el cachiquel o el quiché, si no me equivoco. A mí me enseñaron cachiquel, no aprendí nada. Me enseñaron cachiquel un año, creo yo. Me enseñaron un año cachiquel, y en ese un año lo único que me enseñaron fue a los colores y los números, simplemente. ¿Y por qué? Porque a los niños literalmente les dan un libro y les ponen a aprender palabras y les dicen, bueno, ya están aprendiendo un idioma nuevo, un idioma para el país, del país. Y eso ese es un problema muy grave. El problema de la educación en este país es claro. La educación aquí no sirve. La educación superior de otros países es aquí imposible e impensable. La educación aquí, que es baja, es muy baja. La educación media ya es aquí muy baja y nos cuesta aprenderla. Y yo lo digo personalmente, porque a mí me encanta estudiar, pero nunca me enseñaron a estudiar. Lo único que me enseñaban es a escuchar largas horas de discursos de maestros que solo leían el libro y que después de clase te dejaban hacer lo que el mismo libro decía. Ese es un problema, no enseñarle a los niños a preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles fueron los significados? Y el problema también viene de que los maestros, como no son bien pagados, no tienen necesidad de responder eso. Yo cumplo con mi pensum que me da aquí el Ministerio de Educación, lo digo y ahí está. No me interesa que los niños no aprendan. Aprende el que quiera no estudiar, simplemente no estudiar en los colegios. Para aprender realmente en este país te tienes que ir tú solo, tienes que hacerte autodidacta o ir a cursos pagados privados. Y gente que ni siquiera tiene la oportunidad de estudios gratis de escuelas. Las escuelas son como los estudios gratis en este país, los colegios son los privados. Ni siquiera tienen oportunidad para las escuelas. Van a andar pagando profesores privados. Imagínate. Perdón, me desvié del tema. Yo hablando de otras cosas, es que hay muchas cosas que hablar de este país y te juro que me molesta que nadie hable de este país. No sé si es que la gente no quiere hablar o tiene que salir un niño como yo. Bueno, no soy un niño, ya cumplí los 18, pero me molesta que tenga que salir alguien que es adolescente y los adultos están ahí como sin nada en el poder, sin hablando nada, ahí súper conformistas con lo poco que tenemos y no crecemos realmente como país. Estaba hablando del patriotismo, de que los niños solo dibujan sus cosas nacionales, un trabajo en toda la vida. Y eso causa de que nosotros no tengamos interés en nuestra cultura. Así que cuando tú ves, cuando eres grande y ves que hay indígenas que vienen con vestidos raros, que vienen con chancletas o con peinados curiosos, dicen que raros, son pueblos, son incivilizados, piensa uno. Y lo digo por experiencia porque yo también pensé eso y fue un error, ya lo dije.
Pero después, cuando tú te pones a pensar realmente, miras la situación y estudias nuestra historia, te quedas como, es increíble, esos vestidos son hermosos. Y a mí me encantan los vestidos típicos de Guatemala, me parecen hermosos realmente. Y me parece muy triste que muy poca gente lo use, y cuando la gente lo usa, los tachan de indígenas. Y indígenas aquí es una palabra que es denigrante para muchos. Y eso no tiene que ser así. Otra parte sería el tema de las razas. Digamos, aquí también hay racismo, no tanto como en otros países norte, que sí hay racismo. Yo en el centro del país, se supone que el centro del país debería ser el lugar más importante de la nación, porque ahí es donde llega la mayor gente extranjera a turistear. Le hicimos turistear a hacer tour. Pero no llegan a Antigua Guatemala, que fue la antigua capital. Eso es otro tema, que ahí está más bonito. Pero en la capital, lo único que hay son tiendas y gente en la calle, sin comida, pidiendo dinero, y todos caminando haciendo sus cosas. Hay una parte donde hay dos sillas grandes, creo que les llaman las grandes sillas, que me parece raro que realmente nadie se quiera subir ahí. Creo que todos se quieren subir ahí, pero me parece raro que no lo permitan porque son sillas. Ok, dejando el tema ese de lado. Hay un pueblo que no se está extinguiendo, pero sí está reduciéndose por el mismo problema que les digo. Y creo que es el pueblo garífuna. Yo antes los miraba a ellos y me parecían curiosos, porque yo tengo piel morena. No llego a la piel negra y tampoco soy blanco. Soy moreno. Pero nunca, yo de niño realmente no sentí racismo nunca. Eso creo que es muy raro en este país. Es más cuando uno crece que siente ese racismo. Pero los niños, les juro que nunca. Bueno, los niños no son como los adultos, así que es normal. Yo los miraba muy interesante a ese pueblo, con una piel interesante, una piel curiosa, distinta a la mía, de tonalidad muy distinta. Mi madre tiene la piel blanca, mi padre tiene la piel morena. Yo decía, eso es lo normal para mí. Pero es muy raro en Guatemala encontrarse a alguien con piel negra. Y mientras ellos trabajan en esa parte que les digo de las sillas, como hacen, no sé qué es, ¿cómo se llama eso? Son como coletas. Hacen como coletas estilo garífuna. Tendrían que verlo para entender. Y ellos trabajan ahí, hacen coletas y se van de su pueblo para trabajar en la capital. Y ahí está casi todo el pueblo. Prácticamente se están extinguiendo ellos porque son de las pocas razas de piel negra de este país que todos los miran raros. Están ahí como exiliados, solo trabajando en ello. Y a mí me molestaba esa parte del racismo. Me parece hermoso que otras personas tengan piel distinta. No entiendo de dónde viene el racismo. Les digo, tal vez sea porque ya vivo en una época que el racismo es algo tabú. Pero sí, nunca entendí por qué existe el racismo. Sí, me parece hermoso que tengamos pieles de otro color. Tal vez sea por el tema de que lo blanco está relacionado con la limpieza o la pureza, y lo negro con la maldad o la suciedad, no sé. Y esa es una parte del país que se está perdiendo. Y ellos que están yendo a la capital, hay mucha gente que es analfabeta también en la capital. La educación está deplorable y eso repercute en lo que es el tema principal de este video, que son las elecciones. Las elecciones, como ya les dije, lo que hacen los partidos en los últimos años se ha reducido a: te compro tu voto y me votas a mí. Quien tenga más compra de votos gana las elecciones. Y eso es democracia. Estoy haciendo comillas, muchas comillas. Democracia. Y yo le digo a mi padre, que mi padre es una persona culta, que debato mucho con él, y le digo, esta es una democracia de mentiras. Es una democracia de mentiras. Porque sí, es democracia porque la gente puede elegir a quién votar, pero no es democracia como tal si te compran los votos. Y en Argentina, que ahorita estoy relacionado mucho con Argentina, porque en Argentina ya sí están haciendo las votaciones y se ve ese contraste de países que me molesta mucho, les juro que me molesta mucho. Porque veo los debates en las elecciones de Argentina y no son como
prometemos comida gratis para todos, prometemos escuelas gratis o prometemos educación o te regalan un montón de cosas sin sentido, sino que ya debaten con temas serios y económicos, socioeconómicos. Y aquí lo único que hacen es prometer, prometer, prometer y al final dejan al país con una gran deuda. Hay un montón de presidentes que han dejado este país hecho... No lo voy a decir porque tengo que ser respetuoso. Hecho mierda. Lo siento, es que este país ha sido demacrado por tanta corrupción desde la Fruit Company hasta la actualidad. Todos quieren una porción de Guatemala porque aquí es donde todos pueden hacer negocios, salir de la corrupción impunes y nadie dice nada. Nuestro país es un país analfabeta. Los pocos que sabemos lo que está pasando, estamos aquí diciendo esto o nos vamos a otros países o por oportunidades. Nuestros jóvenes están yendo de este país. Yo me pienso ir de este país y les juro que yo amo este país, me encanta este lugar, el país es hermoso, pero es que la gente no ayuda. Y la gente de este país es muy amable, es muy humilde, de las más humildes. Y ha venido mucha gente y lo que más resaltan es que la gente aquí es amable. Somos muy desconfiados y eso lo tenemos a diferencia de los mexicanos. Por eso es que en nuestro país somos parecidos a nuestros hermanos mexicanos, pero no somos tan reconocidos por eso, porque nosotros nos quedamos con la idea de la colonización. Somos inferiores porque somos mestizos. Somos inferiores, no podemos hacer tal cosa que otros europeos hacen o extranjeros. Y ese es un problema que yo tuve de niño y tuve un trauma. Que aquí los traumas, les digo de una vez, los traumas aquí no existen psicólogos, no existe ayuda terapéutica ni nada. Aquí los traumas te los quedas o te los quitas tú mismo. Ese trauma de que los europeos o orientales, asiáticos, lo que sea, son superiores a nosotros solo por el mero hecho de ser de ese país, me lo quedé yo mucho tiempo. Fue muy doloroso decirle a un niño literalmente que no puede ser lo que él quiere ser porque es un mestizo. Es horrible, le arruinas la vida. Y nos quedamos con esa idea nosotros, los guatemaltecos. Al final nos dicen, son vagos, siempre llegan tarde, no hacen bien los trabajos. Y nosotros nos limitamos a reírnos. Jaja, sí, cierto, somos así. Tenemos nuestra hora pico, nuestra hora chapina. Y no nos pensamos a decir, me siento mal por ser así, mejor cambio. No somos así. Y por eso es que a pesar de que somos buenas personas, somos muy desconfiados. Somos tan desconfiados que en la calle, te juro que llevo ya 19 años de vida. Y es muy difícil, pero casi imposible que haya relaciones exteriores. O sea, tienes que tener relaciones de tu trabajo, de tus estudios o de tus hobbies. Si no tienes eso, no te puedes relacionar con la gente de la calle. Porque la gente de la calle lo va a ver muy raro y se va a automáticamente distanciar de ti. Esto el guatemalteco nos pasa igual con las elecciones. Nos dicen, vamos a hacer tal cosa mejor o tal mejor. Dicen, está bien, no entiendo qué es lo que más nos hace falta en el país, así que acepto lo gratis. No entienden los problemas socioeconómicos que tenemos en el país. No entienden el problema de la inflación o el potencial de nuestra moneda. No entienden nada de eso. Eso no les interesa, no nos interesa a nosotros. Porque aquí no nos enseñan a pensar. Y que yo tal vez estén molestos conmigo porque parece que estoy en contra de los guatemaltecos y que les estoy diciendo, nos estoy diciendo ignorantes y estúpidos. Pero es que en este país no nos enseñan a pensar. Mi maestro de mi secundaria, que esa secundaria creo que es la mejor de este país, no por los mejores estudios, porque en parte sí, sino porque ahí te enseñan a pensar de verdad. Ahí hay talleres de baile que te enseñan a liberarte, porque los guatemaltecos somos muy temerosos de hacer nuestras cosas. A un extranjero le dices, báilate esta canción o tal cosa, y la bailan con profesionalidad y con seriedad. A nosotros nos dicen baila tal cosa y lo hacemos como broma o para divertirnos. Y está bien tomarse de broma esto. Y toda tu vida está bien sonreír. Pero cuando llega el momento de la verdad, la seriedad tienes que tomarla de verdad. Y nosotros tenemos miedo de equivocarnos. Tenemos tanto miedo de equivocarnos que ni siquiera lo intentamos. Y en ese lugar me enseñaron a intentarlo a pesar de la vergüenza. Me enseñaron a pensar de verdad, porque en ese lugar no nos enseñaban lo que nos decía el
eh, ese lugar de educación, se me olvidó, ni me interesa ese lugar, lo que les mandaba a ese colegio, él decía, aquí nos están enseñando mucho menos de lo que deberíamos aprender. ¿Qué les parece si hacemos esto? Les enseño este contenido en menos tiempo, pero explicado bien, y después les enseño más. Eso nos enseñaban en el colegio. Y si preguntabas algo, aunque no fuera del tema que estábamos viendo en ese momento, te lo respondían. Te lo respondían con una sonrisa. Ese lugar me enseñó a pensar de verdad. Y me sacó de esta corriente y decíamos todos que somos pequeños salmones. Porque vamos en contra de la corriente. Y ir en contra de la corriente se refiere a ser progresista. Pero este progresismo que está abrazando a la humanidad, y esto no me voy a meter en profundidad, tal vez me meta después, porque el problema del progresismo es que se está corrompiendo el concepto de progresismo y conservadorismo. Solo quiero dejar en claro que ir hacia adelante todo el tiempo no es lo correcto. Hay momentos, porque existe el tiempo, y hay momentos donde uno tiene que pararse, quedarse quieto a pensar qué es lo que es mejor, y hay momentos en donde tiene que avanzar. No puedes avanzar a ciegas hacia adelante pensando que porque avanzo es positivo. Cuando avanzas puedes avanzar hacia el lugar equivocado. Pues como digo, en nuestro país nos enseñan a pensar. Nos dicen hagamos tal cosa, bien, la hacemos. Somos muy leales, hacemos lo que nos dicen. En este país vendemos nuestros votos por tan poco que ni siquiera nos ponemos a pensar qué es lo que necesitamos de verdad. Y ni siquiera, lo peor de todo, lo que más me molesta de estas elecciones es que ni siquiera ningún partido es realmente valioso. Ningún partido va a hacer realmente algo nuevo o algo mejor. Lo único que estamos peleando los guatemaltecos ahora es porque no nos toque un presidente que arruine más lo que está ahora. Por favor, eso es lo que a nosotros nos hace soñar, que al menos nuestro presidente no nos deje peor. Ni siquiera tiene que hacer nada. Realmente el país ha estado bien por más de una década con tanta corrupción. Imagínense, con tanta corrupción ha estado bien su economía por más de una década. Imagínense si alguien, incluso si no hace nada, ¿cómo podríamos crecer? Creo que me pasé. Es que hay muchas cosas que decir de este país. Realmente me encantaría hablar más de esto. Yo solo soy un adolescente que trata de vivir, trata de mejorar su país de alguna forma. Yo realmente lo voy a intentar, pero como todos mis compañeros, creo que al final la democracia no existe en este país. En las elecciones de Chinautla, si no me equivoco, ahí fue. Hubo elecciones y bueno, hubo un boicoteo de votos, hubo corrupción. Llegaron, esto es lo que hacen, no sé si sabían, pero lo que hacen es mandar a gente indígena. Yo les juro que no es por hacerlos de menos, pero la gente indígena, por el mero hecho de ser pueblo, imagínense nuestra capital, que es como una ciudad muy pobre de países primermundistas. Imagínense los pueblos como están. Les juro que no es que se los estuviera sacando de una película, pero sí son pueblos de verdad, donde las casas están hechas de leña, están hechas de pura lámina, mal hechas, que cada tortilla vale 25 centavos, 25 centavos de quetzal. Imagínense, 8 quetzales es $1, más o menos, 7.8 quetzales es $1. Imagínense 0.25 centavos de quetzal. ¿Cuánto en dólares cuesta una comida para los pueblos? Ellos no pueden crecer económicamente, más si no les enseñan de educación sexual. Aquí se está normalizando el hecho de que las mujeres tengan hijos a menor edad, de que los hombres en los pueblos sean unos maltratadores. Eso se está saliendo de control y la gente no le interesa, porque los pueblos no generan tanto como la capital, y eso genera analfabetismo y que las personas busquen por su propio bien y no por el país que les está dando la espalda. Los indígenas de pueblos no les están dando la espalda, y es normal pensar que si una persona viene y dice, ¿qué tal si yo te pago la ida hacia la capital y solo con dar tu voto te doy comida para mi familia, te doy dinero y además te le pueden dar hasta un material importante como puede ser una lámina? Obviamente van a aceptar, porque no tienen nada que perder. Ellos son pueblos, no están viviendo en Guatemala, están viviendo en su pueblo.
Y eso es lo que hacen, mandan a indígenas a la capital a votar por un partido que le interesa beneficiarse. Y aunque no sea permitido, pues en este país no existe la democracia, lamentablemente, y termina ganando el partido que compre más votos. Así es, son las elecciones en este país. El partido que compre más votos. En Chinautla pasó eso exactamente. Hubo una revuelta increíble. Vino mucha gente de la misma Chinautla para escoger a su alcalde. Como hubo corrupción, se fueron al ministerio, tiraron cosas, estuvieron haciendo un desastre. Querían hacer ¿cómo se dice? Una manifestación para corregir eso. Y al final no hicieron nada. Llegó la policía, les tiraron gas lacrimógeno. Yo estuve ahí viendo los videos porque yo tengo un amigo ahí y me mandó videos que hasta ahí llegaba porque él estaba lejos y incluso ahí se miraba que tiraron el gas lacrimógeno, sacaron a la gente y aquí no pasó nada. No pasó nada. La corrupción no importa. Ya pasó. Así que ahora, pueblo de Guatemala, yo no creo que miren este video tan fácilmente. Yo realmente solo pensaba usar este canal para juegos y cualquier cosa que se me ocurriera. Pero es que veo necesario hablar de este país más que nunca. Y no veo que la gente lo haga. Y me molesta que tenga que venir alguien como yo, que es un tipo cualquiera que ni siquiera me considero un genio o un genio economista, alguien estudioso. Simplemente soy alguien que ya se cansó de este país, ya se cansó de la corrupción y únicamente piensa con la cabeza y no con la avaricia. Así que los llamo a ustedes, no piensen por lo que les van a dar, pueblo de Guatemala, piensen por lo que les va a dar el futuro. Y creo que las elecciones realmente no tenemos muchas opciones, pero les puedo decir que si la eligen a ella, nos va a cargar la chingada otra vez. Así que me despido, sé que no es un video que es muy común. Espero hacer otro video tal vez hablando de otros temas, pero espero que les haya interesado el video y que les deje reflexión de algo. Si les interesa que haga un video de Guatemala, porque hay muchas cosas interesantes de Guatemala realmente que nunca se cuentan, ni siquiera yo sé y tengo que investigar muy fuerte hasta hablar de boca en boca para entenderlo, porque nadie habla de esto, nadie habla de este país tan pequeño pero tan rico en cultura y que nosotros, nuestra propia gente, nos saboteamos. Así que suerte mañana y piensen bien a quién van a votar.